Marian, por favor. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a este nuevo ciclo, edición del ciclo Diálogos Situados de la Universidad de San Isidro. Esta es una convocatoria de la Cátedra de Estudios Geopolíticos Carlos Saavedra Lamas, que iniciamos el año pasado. Es la segunda vez que nos encontramos para conversar y discutir temas vinculados a las democracias en América Latina, los desafíos, sobre todo en el Cono Sur, en este año, y lo que tiene que ver vinculado sobre todo a las últimas elecciones, el domingo pasado y del domingo 11 y también de lo que se viene, y lo hacemos también en colaboración, como siempre, con Aérea. Así que quiero antes que nada agradecerles a todos los que están con nosotros hoy, también a quienes nos van a ver en diferido y a los panelistas del día de hoy. Paso la palabra al rector de la Universidad de San Isidro, Enrique del Percio, para que haga también una bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Bienvenidas y bienvenidos a todos, a todas, a este espacio de la Universidad de San Isidro. Espacio que esta vez coorganizamos junto con la Asociación de Estudios en Relaciones Internacionales de la Argentina y que queremos también agradecer a la colaboración de la Conferencia Permanente de Partidos de América Latina, de partidos políticos de América Latina, que han colaborado en la generación de este encuentro de diálogos situados, que como señalaba Mariana, el año pasado ya comenzó trabajando con distintos países, con la situación de distintos países, y que este año además nos encuentra con una problemática más afín a cada país, que está dada por las elecciones. De hecho, cuando comenzamos a programar este encuentro, el 11 de abril iba a ser una especie de super 11 con elecciones en 3 países. Finalmente en Chile se postergó por las razones que conocemos, pero de todos modos nos parece que es de una enorme relevancia que podamos dialogar entre latinoamericanos, latinoamericanas acerca de estas cuestiones que nos atañen a todos y a todas. No somos ciudadanos de distintos países, sino que somos ciudadanos latinoamericanos que estamos en distintos países. Lo que pasa en cada una de nuestras patrias pequeñas nos afecta a todos en lo que pasa en la patria grande. Y entonces por eso la Universidad de San Isidro, fiel a su vocación de pensar no solo para, sino sobre todo desde América Latina, es que tiene en este momento el agrado de dar inicio a este ciclo de este año, junto, como decía, con la colaboración y con la asociación, en este caso con la Asociación de Estudios en Relaciones Internacionales de la Argentina, con Aérea, y con la cooperación de la COPAL. Así que muchísimas gracias. Sin más preámbulo, querida Mariana, nuestra coordinadora de la Cátedra Saavedra Lamas, retomás vos para seguir distribuyendo la palabra, por favor. Muchas gracias a Enrique. Les voy a presentar a nuestro moderador, Alejo Álvarez, que está en representación de Aérea, que va a llevar adelante este debate y la presentación de los panelistas. Les recordamos que el espacio de preguntas va a ser al final de todas las exposiciones. Pueden de todas formas ir escribiéndolas en el chat sus consultas y demás. Muchas gracias, Mariana. Bienvenidas a todos a este nuevo encuentro del ciclo Diálogos Situados. Muchas gracias, Enrique y Mariana, por ser siempre tan grandes anfitriones de este evento, y muchas gracias, por supuesto, a las y los expositores que nos acompañan y a todas las personas que están ahí del otro lado, que se sumaron para escuchar atentamente el día de hoy. Un agradecimiento especial, debo decirlo, a Paulina Astroza por una desinteligencia que en medio entre la organización del evento y hoy hubo un cambio de horario en Chile, así que rápidamente pudo conectarse. Te agradecemos muchísimo, Paulina, por eso. Sin más, le voy a ceder la palabra ahora, en primer lugar, a Dolores Gandulfo, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador y magíster en Gerenciamiento del Desarrollo y Políticas Públicas por la Universidad de San Martín, donde además es doctoranda en Ciencias Políticas.
y actualmente es directora del Observatorio Electoral de la COPAL, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador y el Instituto Nacional de Capacitación Política. Dolores, por favor. Hola, muchas gracias, bueno, a todos, a todas por escucharnos el día de hoy. Gracias Enrique y Mariana por abrirnos las puertas siempre de la universidad, y bueno, y a la Asociación Aérea por siempre pensar en que estos debates son necesarios de dar a la hora de pensar nuestra formación en política internacional. Un gusto también, además de ver muchas caras conocidas de colegas y compañeros, compartir este panel con militantes latinoamericanos y también colegas de la red de politólogas, así que un placer compartir el panel con ustedes. Bueno, es muy ambicioso siempre pensar cómo está la democracia en la región, y más en este contexto tan difícil de la pandemia, y bueno, y como bien decía Enrique, en este contexto de efectivamente súper domingo electoral, que si bien las elecciones en Chile se postergaron por la pandemia, hubo también elecciones de mucha relevancia en Bolivia, donde se dio la segunda vuelta. Yo quiero arrancar pensando bueno, que este cambio que surge en nuestras democracias no es solamente una crisis de representación, también yo creo que es un desplazamiento hacia otra forma de hacer política. Una nueva relación entre dirigentes y dirigidos, que está bien claro en este esquema, y que cada vez con más frecuencia nos encontramos con lo que la literatura denomina estos liderazgos de popularidad o alternativas políticas ciudadanas. Recordemos que actualmente hay 14 países en la región que incorporaron la figura de candidaturas independientes en su normativa electoral, y esto da muestra, por un lado, de un proceso de desconfianza ciudadana, pero también por un proceso de despartidización de la política. Y los sistemas electorales también son elementos que permiten y que fomentan este debilitamiento en los partidos políticos. Por ejemplo, con la proliferación de normativas como el voto cruzado, el voto preferencial. Para aquellos que no manejan tanto el léxico electoral, básicamente lo que estas nuevas normativas habilitan es que uno pueda elegir candidatos de distintas fuerzas políticas, rompiendo la tradición orgánica del partido, o incluso a través del voto preferencial elegir entre distintas opciones dentro de una misma fuerza política, que claramente atenta contra la organicidad, porque efectivamente el que tiene más recursos y el que hace mejor campaña y tiene más recursos para llegar a la ciudadanía es siempre el que va a estar al tope de las preferencias, y esto desgasta mucho la orgánica partidaria. También yo creo que esto se da en un contexto de mucha interpelación de la sociedad civil, una sociedad civil mucho más activa, mucha más reaccionaria, que no espera entre elección y elección para discutir y para interpelar con los estados en su conjunto, con los distintos gobiernos. Hay un autor de la literatura de la democracia de la representación, que es Isidro Cheresky, que habla de democracia continua, ¿no? Esta idea de que ya uno tiene que hablar en un equilibrio entre lo que es el sistema representativo tradicional, pero también estas representaciones informales ciudadanas que cada vez están mucho más presentes. Yo creo que hay algunos signos de esta época, ¿no? Por un lado, el estallido de octubre del 2019 en Chile, desatado o detonado quizás por el alza de la suba del transporte en Santiago, pero que, como todos sabemos, responde a un reclamo de una sociedad más justa, más igualitaria, de mejor acceso y de igualitario acceso a los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, y que efectivamente generó lo que todos sabemos, el referéndum para la nueva constitución, para la reforma de la constitución de Pinochet, y que efectivamente, bueno, veremos saber en esta instancia de esta elección del mes de mayo cómo resulta esa elección, porque evidentemente también hay que ver hasta dónde también esta participación de candidaturas independientes en las constituyentes permite lo que en su momento la ciudadanía quiso, que tiene que ver con que estas reformas sean estructurales y no simplemente superficiales. También otro hecho fundamental fueron los levantamientos indígenas en octubre del 2019 en Ecuador, frente a la suba de la gasolina, frente a las políticas neoliberales de Lenín Moreno,
y también, sin dudarlo, el levantamiento y la resistencia en Bolivia del pueblo, que, como yo digo, y lo decía en octubre cuando tuve la posibilidad de participar del proceso electoral allá, es inimaginable que en un año haya podido derrotarse una dictadura por la vía electoral, y eso tiene que ver específicamente con un pueblo que no bajó los brazos y resistió, y efectivamente, aún con los grandes desafíos que tiene el MAS por delante a la hora de pensar la gobernabilidad, por esto mismo que yo hacía referencia de la gran derrota que tuvo en las elecciones de gobernaciones, y que eso también da muestras de los grandes cambios que están sucediendo, pero efectivamente fue un hito que yo creo de mucha importancia para pensar la democracia en nuestra región. Entonces, todo esto también nos da cuenta de que ya las elecciones no son el único dispositivo de la declive. Yo que me dedico hace muchos años a hacer observación electoral, siempre digo, el día de la elección muchas veces uno no termina de ver nada, porque ya todo sucedió antes del día de la elección. Los sistemas de partidos están desarticulados, las alianzas cambian de una elección a una elección. Recordemos en las últimas elecciones en Perú del 11 de abril, un partido histórico como el APRA no llevó candidato a presidente, por lo tanto vemos esa fragmentación, lo vemos en los 16 binomios presidenciales de Ecuador, lo vemos en los 18 binomios presidenciales que compitieron en el Perú, y entonces ahí también se nos da otro elemento, ¿no? ¿Cuál es la oferta electoral? Pareciera que los liderazgos, que las encuestas de opinión, que los gurús de comunicación terminan desplazando esta organicidad partidaria que era la propuesta, el plan programático, esa democracia de representación de partidos de masas que nos teníamos acostumbrados. Yo creo que esta idea del giro en lo que tiene que ver la importancia de la comunicación hace evidente y se hace evidente en el triunfo de Guillermo Lasso, en la incorporación de Durán Barba en el último tramo de la campaña electoral, que hizo que un candidato que se coló casi en la segunda vuelta, porque entró en la segunda vuelta por un porcentual en relación a Yacu Pérez, haciendo promesas incluso a los indígenas, a los jóvenes, grupos totalmente antagónicos con las posturas ideológicas que tiene el candidato, bueno, termina ganando en el Ecuador, y bueno, y ahora vamos a ver esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la resistencia a esas políticas que va a llevar adelante el gobierno? Entiendo, y ahí quizás Guillón podrá darnos más precisión, que hay posibilidades también que haya un acuerdo dentro de lo que es la Asamblea y que efectivamente haya una oposición consolidada para evitar estas políticas más neoliberales que plantea, por lo menos en su agenda programática, como yo digo, de primera vuelta Guillermo Lasso, y que después fue maquillada por Durán Barba, porque de eso se trata. Este nuevo concepto tiene que ver con líderes maquillados, con un sentido vago del rumbo, no se dice cuál es esa política que se va a llevar adelante, y por lo tanto hay muy poca identidad y muy poca pertenencia. Y esto también se hace evidente en que en los últimos procesos electorales, días antes de la elección, el 20-30% del electorado no sabía quién iba a votar, por lo tanto la elección del candidato también es una elección que no está arraigada y no tiene una identidad propia. Y también hay otro elemento, que quizás uno lo vio hace algunos años atrás con Jair Bolsonaro llegando a la presidencia de Brasil, que tiene que ver también con este voto popular protestario a favor de la extrema derecha, racista, xenófobo, misógina, pero que incluso hasta llega a romper en algunos escenarios con la lógica izquierda y derecha. En el balotaje que tendremos el 6 de junio en el Perú, hay un candidato, Pedro Castillo, que tiene un perfil de izquierda, enarbolando una bandera de nacionalización de los recursos estratégicos, de los servicios públicos, y por otro lado Keiko Fujimori, que representa naturalmente a la élite empresarial, a una política de libertad de mercado, y sin embargo ambos comparten posturas ultraconservadoras que interpelan muchísimo a la juventud, como el matrimonio igualitario, el aborto, la educación con perspectiva de género. Por lo tanto, ahí vemos cómo efectivamente se rompe este criterio de cuáles son las izquierdas y cuáles son las derechas con este tipo de liderazgos. Entonces, hay una realidad que es efectivamente que el momento de la elección es el momento del escrutinio ciudadano, pero también es el momento donde la ciudadanía muestra su descontento. En las últimas elecciones que estábamos analizando vimos una alta participación,
incluso a pesar de la pandemia, que es algo que mucho se habló cuando analizamos, por ejemplo, los procesos electorales y la pandemia. Sin embargo, en el Ecuador los votos nulos y los votos blancos llegaron al 17,88% y en Perú al 15,63%. Casi en el caso de Perú, compitiendo con quien salió primero en la primera vuelta. Entonces, un poco la dinámica que se da en toda esta cuestión de cuál es esta nueva oferta electoral y cuáles son los nuevos programas a la hora de pensar las campañas, termina ganando, como diría Rosambalón, la política negativa, ¿no? La ausencia de propuesta, la propuesta por la negatividad. Y la realidad es que cuando se llega a instalar conceptos, por ejemplo, como anticorreísmo, anti-Evo, anti-kirchnerismo, es muy difícil proponer otros debates. O sea, esta idea de proponer debates en virtud de las políticas, si uno quiere políticas justas e inclusivas o políticas neoliberales, no hay lugar cuando ya se instaló desde este discurso mediático la cuestión del anti-algo. Y eso me parece que es algo a tener en cuenta a la hora de pensar los progresismos en la región. Esta política negativa además se ve eficientemente targetada. Yo cuando hablo de noticias falsas siempre digo que existe la mentira perfecta para la persona perfecta, porque el Big Data y la posibilidad de pensar en las redes sociales y en las nuevas tecnologías hace que efectivamente se utilicen los estereotipos que ya y los prejuicios que ya las personas tienen sobre determinadas poblaciones y sobre determinados referentes, y por lo tanto ajustar ahí. Yo creo que el caso de Jair Bolsonaro y sus estrategias de WhatsApp fue muy significativo. La verdad que cuando se hablaba, por ejemplo, de Marlene Franco y se decía que había sido asesinada porque su novia pertenecía al tráfico, efectivamente la noticia era creída porque la mayoría de las personas en Río de Janeiro relacionan a la comunidad de la diversidad con el tráfico. Entonces, efectivamente, lo que apuntan las noticias falsas tienen que ver con apuntar a los prejuicios propios de la ciudadanía. Y por lo tanto, eso también se ve influido y se ve al mismo tiempo generalizado por los medios de comunicación. Entonces, cuando ya se da esto, no solo es difícil ganar la batalla por la idea, sino que ni siquiera se llega a dar. Yo recuerdo en la primera vuelta en Ecuador, cuando fuimos como COPAL, como misión de observación, no había ninguno de los grandes medios de comunicación entrevistando a Andrés Arauz, el candidato que lideraba las encuestas, incluso en las encuestas que ellos mismos pronunciaban. Y sin embargo, sí se decía, por ejemplo, que el Ejército de Liberación Nacional colombiano había financiado su campaña, o que había sido vacunado en Argentina durante una visita que hizo incluso antes que la primera vacuna Sputnik V llegue a la Argentina. Por lo tanto, es muy difícil contrarrestar toda esa situación que se da entre los medios de comunicación. Y yo creo que si hay un elemento central, que es los medios de comunicación, hay otro elemento aún más frecuente, que es las cortes constitucionales, son las cortes electorales, o sea, el capítulo que se ha abierto con la judicialización de la política realmente hace que uno el día de la elección ya haya muy poco que ver, y que muchas de las situaciones de desigualdad, incluso la imposibilidad de la ciudadanía de tener ofertas reales de candidatos, es la judicialización de la política. Esto se da por un lado para suspender candidatos, como fue el caso de Lula, también para proscribir partidos políticos, como fue el gran derrotero que Revolución Ciudadana tuvo que darse para poder tener una opción que terminó siendo UNES para competir en el último proceso electoral, y también con una fuerte presión que se viene dando y viene avanzando también en la cuestión de la presión a los órganos electorales, incluso órganos judiciales que no tienen ningún tipo de competencia electoral. Yo creo que si uno, quizás desde lo situado, ¿no? Desde la Argentina, y si uno ve el gran inmenso conflicto que hemos atravesado en la Argentina por la cuestión de la presencialidad escolar en estos últimos días, se ve claramente que incluso la judicialización empieza a afectar la propia cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas, y que hay una ciudadanía, como es el caso de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, que no solo ya deselecciona candidatos, ¿no? Esto de deseleccionar, ya no elige a favor, sino que termina eligiendo en contra de, sino que también evade o sortea a la dirigencia política a la hora de pensar cómo encauzar esas medidas. Entonces va a la justicia para resolver algo que la política no le está resolviendo.
Entonces, para concluir y bueno, para pasarle ya la palabra a mis colegas y obviamente estar abierto a otros debates, yo creo que hay muchísimas reflexiones que hay que hacer, qué se espera del progresismo en la región, también pensando en los procesos electorales que se vienen. Yo escuchaba a Alba Lorinera los últimos días, como les decía, en esto de que tiene que ver con bueno, los grandes desafíos que tiene el MAS en este momento, luego de la derrota vinculada a la territorialidad, ¿no? Algo que además le da el impulso de la gobernabilidad, y tiene que ver también con la necesidad de generar liderazgos y nuevos liderazgos, porque él decía que claramente el MAS sigue siendo mayoritario en el campo popular, pero surgen muchas facciones nuevas, facciones que tienen una identidad propia, que ya con el MAS no se gana simplemente con el sello. Esto lo vemos, por ejemplo, con la emergencia de Bacopa en Bolivia. Es importante también, obviamente, analizar el voto anticorrea en Ecuador. Y efectivamente, por ejemplo, en el último proceso electoral departamental y municipal en Brasil, la emergencia, por ejemplo, de liderazgos jóvenes, que incluso son de partidos históricos aliados del PT, como Guilherme Boulos o Manuela Dávila, efectivamente empiezan a generar nuevas opciones de lo que se podría llamar esta nueva izquierda, ¿no? Y que me parece que tenemos que ser inteligentes a la hora de pensar desde el progresismo cómo contener, cómo ampliar nuestra base y cómo efectivamente incorporar esas demandas ciudadanas que cada vez están más presentes. Así que muchas gracias, Alejo. Gracias, Loli, muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Guillaume Long, más popularmente conocido como Guillaume en Argentina. Guillaume es historiador por la Universidad de Londres y realizó un máster en política latinoamericana y se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador entre 2016 y 2017 y también embajador de Ecuador ante la ONU. Además, es profesor de Relaciones Internacionales, Historia Latinoamericana y Política Comparada en la Universidad de Johns Hopkins. Por favor, Guillaume, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales de Argentina, a la Universidad de San Isidro, a la COPAL. Muchas gracias. Y bueno, yo voy a hablar de Ecuador. Estamos pasando por momentos un poco difíciles, haciendo un balance también de la derrota. A grandes rasgos, todo depende si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. 52% a 48% después de 4 años de dura persecución muy feroz, que ha tenido muy poca visibilidad a nivel internacional, quizás por, digamos, la situación periférica de Ecuador, el hecho de que Ecuador no esté en los grandes titulares de la prensa internacional, pero que a mi juicio ha sido quizás el lawfare más agresivo, más sistemático y más sistémico de la región, incluso debido a la debilidad institucional del Ecuador, probablemente en comparación con Brasil o la misma Argentina, aún más agresivo, ¿no? El hecho es que Rafael Correa tiene una sentencia ya ejecutoriada de 8 años de cárcel, con 25 años sin derechos políticos. Toda la plana mayor, toda la dirigencia de del movimiento de la Revolución Ciudadana, para llamarlo de alguna manera, porque ya vamos a ver que incluso partido político nos quitaron, está esencialmente en el exilio, afuera. Quedaron muy pocos dirigentes de izquierda en el Ecuador. Básicamente se quedaron quienes tenían fuero por ser asambleístas, parlamentarios, legisladores. Muchos tuvieron que salir. Y hay varios de mis compañeros que están en la cárcel todavía, ¿no? Gente que estuvo en el gobierno de Rafael Correa, con diferentes tipos de acusaciones. En los primeros 2 años, el lawfare se centró principalmente en acusaciones de tipo de corrupción, ¿no? Por la gestión de diferentes actores estatales, como hemos visto
esencialmente en Brasil y en Argentina, y en Colombia y en otras partes. Pero ya de 2019 para acá, y como consecuencia que mencionaba Dolores, la gran revuelta de octubre, la gran protesta de octubre del 2019, probablemente la protesta más importante, más grande de la historia contemporánea del Ecuador, ciertamente de mi generación, hemos visto más bien un lawfare que ya no se centra en el tema de gestión pública, de la corrupción, sino más retomando el léxico incluso de los 60s y 70s, un lawfare que se basa sobre la sedición y la rebelión. Y ha habido personas, esencialmente, la figura más conocida, la víctima más conocida a nivel internacional ha sido Paola Pavón, prefecta decimos nosotros, pero en lenguaje argentino sería gobernadora de la provincia donde se encuentra la capital, la provincia de Pichincha, donde se encuentra la capital Quito, encarcelada 60 días por rebelión y que todavía tiene un grillete en el tobillo y que espera juicio junto a otros compañeros por rebelión, por sedición. O sea, un lenguaje, unas formas judiciales y una estética, yo diría política, que realmente nos trae a las dictaduras militares del 60 y 70 en el Ecuador. Entonces, 4 años de persecución muy duros, durante los cuales transitamos por 7 partidos políticos, no voy a entrar en detalles. Teníamos un partido muy conocido que se llama Alianza País, que era probablemente el partido más exitoso de la historia del Ecuador, ciertamente en cuanto a victorias electorales, número de gobiernos sectoriales, de alcaldías, de gobernaciones, etcétera, etcétera, y número de legisladores. Llegamos en el último periodo de gobierno de Rafael Correa, llegamos a tener 100 de 137 diputados, diputadas, si quieren, o sea, más de las 2/3 partes, a una hegemonía demasiado fuerte por parte de Alianza País, y por lo tanto, a los pocos meses de posesionado Lenín Moreno, logró a través de una decisión judicial y legal quitarnos el movimiento político, y desde noviembre del 2017 estamos buscando construir un nuevo movimiento político, un nuevo partido político, y las autoridades electorales han hecho todo, evidentemente, para impedírnoslo. Entonces, cuando finalmente logramos un partido político prestado, entre comillas, ¿no? Tuvieron la gentileza de invitarnos y dejarnos su plataforma política para poder competir. Lo que a todas luces era el mayor movimiento político del Ecuador, o sea, de lejos, digamos, sabíamos, siempre se supo que íbamos a llegar en primer lugar en la primera vuelta, pero que no nos dejaban tener un partido político. Bueno, cuando finalmente logramos inscribirnos, también hicieron todo para apelar esa decisión y que fuéramos el último binomio presidencial, la última fórmula presidencial, si quieren, en ser reconocidos, ¿no? En gozar ya del reconocimiento de las autoridades electorales. El 25 de diciembre del año pasado, el 2020, ya finalmente tuvimos un binomio presidencial reconocido por las autoridades electorales, cuando los otros 15 binomios presidenciales, en total hubo 16 candidaturas, ya o sea, estaban en firme desde septiembre, ¿no? Nosotros recién el 25 de diciembre, regalo de Navidad, nos reconocieron para elecciones de primera vuelta que se sostuvieron el 7 de febrero. Entonces tuvimos muy poco tiempo, una campaña tardía, una cuenta bancaria de la campaña, estas cosas de logística, pero que son la manera de minarnos, ¿no? La manera de quitarnos fuerza. Una cuenta bancaria que se abrió tardíamente, no llegaban los fondos, bueno, una cancha inclinada con árbitro vendido. A pesar de eso, logramos hacer una buena campaña de primera vuelta, y a pesar de otras cosas, ¿no? La imagen de Rafael censurada, de Rafael Correa censurada, prohibido audios y videos de Rafael Correa en la campaña, increíble. En la radio, la voz de Rafael, no sé cómo podían comprobar incluso que era la voz de él, pudo haber sido un imitador, o bueno, en fin, la voz de él prohibida, censurada, sobre pretexto de que tenía una sentencia, pero una sentencia no le quita sus derechos humanos y su derecho a la libertad de expresión. En fin, bueno, hay una serie de problemas ahí, y bueno, pero todo para que no se pueda identificar a Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia, con la figura de Rafael Correa, ¿no? Finalmente, el voto duro correísta, ¿no? 33% en la primera vuelta,
algo parecido al voto duro del progresismo en otras partes, incluyendo en Argentina, ¿no? Es decir, un voto duro que se identifica claramente con la figura de Rafael, pero que no es suficiente para ganar una segunda vuelta, que te coloca claramente en primer lugar en la primera vuelta, un gran tercio del electorado, con 13 puntos de diferencia con el segundo, Guillermo Lasso, una gran ventaja, pero insuficiente para ganar en segunda vuelta. Entonces, enseguida, la segunda vuelta fue, por supuesto, yo diría una estrategia quizás más a la Argentina, de tratar de que sea menos presente Rafael Correa en la segunda vuelta y Andrés Arauz buscando generar nuevas alianzas, nuevos pactos, acercarse a nuevos sectores y sobre todo convencer a los indecisos. Entre las dos vueltas, de nuevo, sin entrar en demasiados detalles, tuvimos de nuevo, como estábamos primero en las encuestas, tuvimos de nuevo varias tentativas para simplificar un golpe electoral, ¿no? Que no se dé la segunda vuelta, que se postergue, que se suspenda, y ahí las élites exploraron dos avenidas, la tesis de un fraude en la primera, que cambiaría el segundo puesto con el tercer puesto, no el segundo candidato con el tercer candidato, porque las élites pensaban en aquel momento que Yacu Pérez, que llegó en tercer lugar, el candidato yo diría, de la derecha del movimiento indígena, tendría mayores posibilidades contra Arauz que el conservador Guillermo Lasso. Yo hoy creo que si hubiésemos enfrentado a Yacu Pérez en la segunda vuelta, hubiésemos ganado. Pero bueno, eso es ya mucha especulación. Pero esa era la hipótesis de, digamos, las élites. Guillermo Lasso era su peor resultado en 3 campañas presidenciales. Había sido candidato en el 2013, había sido candidato en el 2017, en el 2013 creo que en primera vuelta obtuvo el 28%, en el 2017, en el 2013 obtuvo el 23% contra Rafael Correa, que ganó con el 57% desde la primera vuelta, en el 2017 Lasso obtuvo el 28% por ahí, y entró a la segunda vuelta contra Lenín Moreno y perdió, pero esta vez 19,7%, o sea, su peor resultado, una pésima campaña. Entonces decían, no, ese no es la persona que va a derrotar el correísmo, hay que cambiarle por el tercer lugar, y como Yacu Pérez obtuvo 19,4, es decir, 0,3 de diferencia, trataron de alimentar una tesis de fraude que a la final ninguno de los observadores internacionales reconoció, ni siquiera la OEA, ciertamente no la COPAL, y las autoridades electorales vieron que no tenía fundamento, digamos, las demandas de recuento que pedía Yacu Pérez. Finalmente las élites abandonaron esa avenida. La segunda vía que exploraron para tratar de postergar o suspender las elecciones, la segunda vuelta, y cambiar un poco desesperadamente el escenario político, ¿no? Generar nuevas oportunidades, fue el supuesto financiamiento de la campaña de Arauz por parte del ELN colombiano, la guerrilla del ELN en Colombia. Apoyado 100% por el gobierno Duque, por su fiscal general, que fue asesor de él hasta enero, muy cercano a él, y ahí tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte a nivel internacional, muy fuerte, involucrando desde la ONU, pasando por el relator especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, la propia embajada estadounidense finalmente en Ecuador terminó por pronunciarse en contra de este golpe electoral de forma indirecta pero clara. Yo mismo estuve en Washington con Andrés, operando muchísimo y explicándoles a los demócratas que lo que estaba haciendo Colombia en Ecuador era esencialmente lo mismo que lo que había estado haciendo Colombia en la Florida durante las elecciones entre Biden y Trump, cuando ya estaba, y de hecho los demócratas están muy molestos con eso. Está comprobado de que el partido del uribista Centro Democrático y digamos la gente allegada a Duque metieron muchísimos resultados en la Florida y apoyaron muchísimo la candidatura de Trump en contra de Biden en la Florida, y bueno, Trump terminó por ganar el estado de la Florida. Así que aprovechamos un poco esta coyuntura para decirles lo que hicieron en la Florida es lo mismo lo que están haciendo en Ecuador ahora, y finalmente hubo un pronunciamiento muy firme de los Estados Unidos y tuvimos proceso electoral el 11 de abril como ameritaba. Entonces, nos desgastamos muchísimo tiempo en tratar de tener un proceso democrático, ¿no? O sea, yo me dediqué esencialmente no a la campaña, yo y el equipo alrededor mío, o sea, nos dedicamos básicamente a luchar para que tuviéramos un proceso democrático,
electoral más que democrático, el 11 de abril, lo que finalmente se dio. En las últimas 3 semanas, las élites ya abandonaron, y cuando digo las élites me refiero a los grandes medios, a algunas figuras claves del empresariado ecuatoriano, algunos banqueros importantes, dejaron de alimentar la tesis de que no había que tener elecciones del 11 de abril y se alinearon todos detrás de la campaña de Guillermo Lasso. Estamos haciendo cálculos, pero creemos que la campaña de Guillermo Lasso gozó de un financiamiento más o menos de 8-2 frente a nuestra campaña, y creo que cualquier observador internacional pudo darse cuenta, y me lo decían gente hasta de derecha, ¿no? Que al llegar al hotel prendían su televisor y los medios ecuatorianos, era increíble la campaña a favor de Lasso, pero siempre hay la línea editorial y sabemos que los medios latinoamericanos tienen su corazoncito en la derecha, pero eso ya una desfachatez. Yo creo que nunca antes visto en la historia del Ecuador, con la imagen de Arauz al lado de la imagen de Chávez, todo el día. Miren, es lo mismo, están diciendo lo mismo. Entrevistas, Arauz interrumpiéndolo, 30 segundos de discurso de Chávez. Pero mire, candidato, está diciendo lo mismo que Chávez. O sea, así realmente una campaña de miedo muy fuerte, manejada, como lo dijo Dolores, por Jaime Durán Barba en las últimas semanas. Y sobre el eje, los grandes ejes de la campaña Lasso, campaña de miedo, Venezuela, fundamental. Siempre hemos tenido Venezuela en nuestras campañas electorales en contra de Correa. Desde el año 2009 fue importante el tema de Venezuela, 2013 también, 2017 también. Pero es la primera vez que pega con tanta fuerza en el electorado, porque hoy tenemos varios centenares de miles de migrantes venezolanos. Y el tema de Venezuela está muy caliente aquí. Entonces, la campaña de Venezuela, la campaña no al socialismo, no al narcochavismo, que es el nuevo término de moda en los medios, que lo dicen así, el narcochavismo, o sea, los periodistas, o sea, de forma como que si nosotros naturalmente fuéramos la candidatura del narcochavismo, ¿no? Es muy, muy fuerte. Luego una campaña muy, muy fuerte sobre el miedo a la desdolarización. Aquí no voy a entrar en detalles, pero el Ecuador, quizás ustedes lo sepan, es una economía dolarizada desde el año 2000. La moneda de curso es el dólar americano, y es quizás el único consenso político en el Ecuador es no salir del dólar, ¿no? Y hay muchos problemas con el esquema monetario dolarizado, técnicos y tal, pero hay un consenso, o sea, es lo que más goza de consenso en la ciudadanía. El 99,9% de los ecuatorianos no quieren saber de regresar a una moneda nacional. Entonces, se corrió el rumor, porque nosotros siempre fuimos críticos de la dolarización, incluso aquellos que ya estaban activos en política en el año 2000, es decir, hace 20 años, como Correa, por ejemplo, fueron críticos de esa decisión en aquel momento, y siempre han tratado de usar esa crítica como que queremos desdolarizar, cuando en realidad yo creo que el gobierno que más fortaleció la dolarización fue el gobierno de Correa, porque los gobiernos neoliberales con la flexibilización financiera hacían que los dólares salgan de la economía, vayan a los paraísos fiscales, y eso significa evidentemente que salen los dólares de la economía y se debilita mucho el esquema monetario. En fin, sin entrar en detalles económicos, creo que Andrés, siendo economista y habiendo trabajado en el Banco Central, y era una de las personas que más trabajaba en el tema de la dolarización, es casi irónico que haya sido víctima de estos ataques, cuando quizás era el mejor postor para defender el esquema monetario dolarizado, pero eso pegó muchísimo, que íbamos a desdolarizar. Bueno, finalmente, entonces, unas encuestas que creo no se equivocaron. Siempre estuvimos nosotros durante toda la campaña 3, 4, 5 puntos arriba, pero siempre hubo un 25% de indecisos, que se redujo la última semana a 15% de indecisos. Y en las últimas 48 horas, y yo diría incluso en las últimas 24 horas, yo estaba con Andrés el sábado por la noche, votamos el domingo, vemos los indecisos bajar, ¿no? En las últimas 24 horas las personas deciden su voto, y una tendencia brutal de ascenso para Lasso. Es decir, que las encuestas no se equivocaron, creo yo, pero en los últimos indecisos, el último 15% que decidió su voto en las últimas horas antes de votar o frente a la urna, le benefició muchísimo a Lasso. Calculamos que más de 2-1 nos gana en el último 15% de indecisos Lasso. Y eso es
campaña brutal en redes sociales de último minuto, Venezuela, desdolarización, ELN, guerrilla colombiana, financiamiento ilegal, es realmente esa campaña sucia, ¿no? Me he extendido demasiado y con mucho gusto puedo atender luego preguntas o comentar lo que sea. Simplemente decirles que hay que tomar en cuenta que Lasso la tiene. O sea, tenemos el mayor bloque en la Asamblea Nacional, 49 legisladores de 137. Lasso tiene 12, es el sexto partido, creo. Jamás se ha podido gobernar un país como Ecuador con 12 asambleístas o congresistas, diputados, diputadas de 137. Menos del 10% tiene. La tiene muy difícil y va a tener que pactar con, digamos, todos los partidos que están ahí representados y obviamente ya lo estamos viendo, lo va a hacer como ofreciendo espacios, pues, al corporativismo puro, ¿no? Dar tajadas del pastel del Estado, ministerios, aduanas, la de siempre a los diferentes actores que están representados en el espacio legislativo, y eso podrá funcionar 6 meses, quizás podrá funcionar un año, pero evidentemente yo creo que va a ser muy difícil la gobernabilidad de Guillermo Lasso. Creo que fue muy importante el gesto político de Andrés Arauz y luego del expresidente Correa la semana siguiente de reconocer el triunfo. Eso no había pasado en Ecuador nunca. O sea, Lasso cuando pierde en 2017, por un margen un poquito menor al que gana ahora, pero por un margen, digamos, que no era para discutirse. Cuando pierde contra Lenín Moreno, grita fraude y sus seguidores, fueron manifestaciones durante semanas en Quito, se tomaron la ciudad, sus seguidores llamaron a incendiar a Quito, fue muy violento y finalmente fue la propia OEA y hasta los propios Estados Unidos que dijeron, no, sí, Moreno ha ganado, o sea, fue una cosa así. Esta vez Andrés Arauz sale en la noche del domingo a reconocer el triunfo de Guillermo Lasso, a ofrecer una oposición constructiva, democrática, a apoyarlo en las cosas que sean necesarias para sacar el país adelante en medio de esta crisis económica, en medio de esta pandemia, y hacer oposición leal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, oposición democrática a su gobierno, si es que, como lo ha dicho en varias ocasiones, se opone a la Constitución, ¿no? O quiere violar la Constitución. Tenemos una Constitución, la Constitución del 2008, que es la hoja de ruta para toda la política pública, ¿no? Y de igual manera el expresidente Correa también salió a los pocos días a dar un mensaje muy de madurez y de generosidad democrática, yo diría. Eso es muy importante para el Ecuador, es muy positivo para el Ecuador. Se sorprendió todo el mundo, pero todo el mundo pensaba que iba a ser una suerte de inestabilidad política inmediatamente después de las elecciones, pero también exigimos que la misma madurez política, que el mismo espíritu cívico y democrático, ahora lo demuestra en las élites del gobierno Lasso y, bueno, en general, todas las élites que gobernaron durante estos 4 años con Moreno, dejando de lado, abandonando la persecución política, ¿no? Esta es una de las grandes demandas nuestras, que cese la persecución política. Tenemos gente en el exilio, el ex canciller Ricardo Patiño, por un discurso que dio en un meeting del partido político, llamando a ocupar el espacio público. Y eso ya lo dijeron que era golpista y está procesado por eso y está en el exilio por eso, ¿no? Estamos en ese tipo de registro, ¿no? Entonces eso evidentemente es una de las cosas importantes para nosotros en el inmediato, aunque evidentemente será mucho más importante para nosotros pues las decisiones que se tomen a mediano y largo plazo que afecten al pueblo ecuatoriano, ¿no? Si es que hay un ajuste neoliberal muy agresivo, obviamente nos encontrarán en la oposición, porque lo peor que puede suceder en este momento, y para relanzar la economía, y para salir de la pandemia, es un ajuste neoliberal de recortes, y además sería lo contrario de lo que está pasando a nivel mundial. Perdón que me haya extendido, y eso es un poco el panorama político actual. Después digamos, de la gran tristeza que por supuesto nos invadió después de los resultados del día domingo, y además casi que un sentimiento de culpa frente a la región, porque obviamente las elecciones en el Ecuador eran el siguiente capítulo de la recuperación del progresismo en la región.
Bueno, después de ese primer bajón, podríamos decir, de todas formas, hemos estado reuniendo todos los días con Rafael, con Andrés, con otros compañeros. Creemos que estos 4 años que fueron durísimos, porque teníamos un traidor ahí. No es lo mismo, ¿no? Tener a la derecha alguien con el cual perdiste, qué sé yo. Incluso un Guillermo Lasso, si hubiese ganado Guillermo Lasso en el 2017, no hubiésemos estado tanto contra las cuerdas que lo estuvimos con Lenín Moreno, que realmente hasta nos castigaron en las urnas, porque el relato de ellos era 14 años de correísmo. Nosotros decíamos, ¿cómo 14 años de correísmo? Si hemos sido la única oposición a Lenín Moreno, si nosotros hemos votado en contra de todas sus leyes neoliberales, mientras que Lasso votó a favor siempre de Guillermo Lasso. Pero eso explicarlo, o sea, la gente todavía te culpa de todas formas por haber puesto a Lenín Moreno, y Lenín Moreno obviamente también pudo estar con este discurso de que no, yo no me había dado cuenta, mira, eran mis amigos, pero levanté por aquí, mire por acá, encontré esto, ha sido terrible, la corrupción, o sea, fueron muy duros estos 4 años para nosotros tener legitimidad política, y aspiramos que los 4 años que vienen, que ya son claramente divididos los campos políticos, estamos frente a un contrincante que representa la banca, el neoliberalismo, y tenemos el mayor bloque en la Asamblea, y ya tenemos un partido político, por fin, van a ser mucho más provechosos para nosotros. Disculpe que ya me he extendido y muchas gracias. Muchas gracias, Guillaume. Ahora le voy a dar la palabra a Anaí Durán. Antes de presentarla, quería comentar a todas las personas que nos están acompañando que pueden dejar sus preguntas, sus interrogantes en el chat de la plataforma. Así después, en la ronda de cierre y conclusiones, podemos transmitirlas a las expositores. Sin más, le voy a dar la palabra a Anaí Durán, que es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y doctora en sociología por la Universidad Autónoma de México, docente universitaria, ha investigado temas vinculados a movimientos sociales, representación política, pueblos indígenas e interculturalidad, y es secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú. Anaí, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan, se me congeló un poco. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. También, bueno, fui candidata al Parlamento Andino por Juntos por el Perú y jefa de plan de gobierno, así que creo que mi percepción también mis comentarios van a ser bastante de parte, ¿no? He escuchado a Guilón con bastante atención, creo que a Dolores también, ¿no? Creo que hay líneas de articulación, de discusión que pueden darnos una idea un poco más global de cómo se viene configurando el escenario en la región, ¿no? Lo que se puede venir en términos de oportunidades para el progresismo, pero también de aspectos regresivos que sí tienen que hacernos pensar el accionar a futuro, ¿no? En el caso peruano, bueno, las elecciones del 11 se venían ya bastante complicadas, complejas, ¿no? Venimos arrastrando una crisis política a la cual se le superpone una crisis económica y una emergencia sanitaria tremenda por la pandemia, ¿no? Esta crisis política que tiene su origen en bueno, que viene, o digamos, termina de expresarse mejor con las delaciones del caso Odebrecht y que ha llevado a nuestros expresidentes elegidos en democracia a la cárcel en casos de corrupción, una tremenda inestabilidad política. En 2016 elegimos a Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar por sus vínculos con la corrupción también en 2017, que lo sucedió su vicepresidente Vizcarra, que a su vez fue vacado por el Congreso que se eligió complementariamente, y ahora tenemos un presidente transitorio bastante débil, digamos, ¿no? Entonces un escenario de mucha inestabilidad política que ha repercutido además en un pésimo manejo de la pandemia, ¿no? Estamos entre los 3 países del mundo con mayor letalidad, seguimos en medio de una segunda ola que no para, ¿no? Con un déficit de oxígeno, en fin, ¿no? Todo lo que ha significado 30 años de abandono neoliberal, ¿no? Entonces, y con su secuela de crisis económica, ¿no? Se han perdido ya 3 millones de empleo en un país que además es sumamente informal, ¿no? La estructura informal del Perú es casi del 70%, y esto es como algo que se ha hecho más evidente
en esta pandemia, porque en medio de las cuarentenas la población no ha podido quedarse en su casa, ¿no? Entonces, en fin, estas tres crisis superpuestas marcaban ya un escenario electoral muy complejo, con la ciudadanía con mucho malestar ciudadano frente a esta clase política, ¿no? Con mucha desafección también, ¿no? Un gran rechazo a la clase política, que se expresaba además en un nivel de indecisos tremendo que no se había visto hasta estas elecciones, ¿no? 2 domingos antes de las elecciones, casi era el 35% de la gente que no había decidido por quién votar, ¿no? Entonces, y además con una muy baja aceptación de los 18 candidatos en disputa, que eso también es una gran fragmentación del escenario electoral, que tiene que ver con un sistema muy cerrado que permitió que persistieran partidos casi sin ninguna representación. De hecho, más de la mitad de estos partidos no han pasado el umbral electoral. Bueno, pero una aceptación muy baja de estos 18 candidatos, ¿no? De hecho, como decía, 15 días antes de las elecciones, el candidato principal tenía un 12-13%, y el resto, un empate en segundo lugar entre los 4 siguientes, con no más del 10-9%, ¿no? Incluyendo en esos 4 empates al segundo lugar a Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, ¿no? También hay que destacar una fuerte crisis de la derecha peruana, que es una crisis orgánica muy profunda. En 2016, Keiko Fujimori, que era la candidata orgánica de la derecha, funcional al modelo y además con voto popular, pasó a segunda vuelta con el 32% de los votos, ¿no? Eso era una representación importante. Para esta segunda vuelta había 3 candidatos de la derecha, ¿no? Estaba Keiko primero, que repetía buscaba la elección. Estaba Hernando de Soto, una figura más ideológica, ¿no? Ya que estaba disputando también por el lado neoliberal. Y apareció un candidato de derecha nuevo, que se hacía llamar el Bolsonaro peruano, que era este señor López Aliaga, ¿no? Entonces teníamos a 3 candidatos orgánicos de la derecha, más uno de centro derecha, que era George Forsyth, más Johnny Lescano de Acción Popular. Entonces teníamos el voto de la derecha bien fragmentado, y iba a destacar ahí quien se moviera mejor. Y finalmente fue Keiko, a quien le pesaron sus 2 campañas ya en curso, en fin, ¿no? Fue la que mejor se desenvolvió. Y por el lado de la izquierda se hicieron muchos esfuerzos por tratar de congregar una sola candidatura, cosa que no se logró. Entonces estaba Verónica Mendoza por Juntos por el Perú, con la candidatura un poco más afirmada. Verónica quedó tercera, por muy poquito, frente a PPK el 2016. Además, tratando de construir una organización política, que es el Movimiento Nuevo Perú, que lamentablemente no pudimos inscribir por estas dificultades que mencionaba del sistema político, que ha estado muy cerrado todos estos años, y que iba en alianza con Juntos por el Perú, ¿no? Que es una alianza donde están partidos más tradicionales de la izquierda, el Partido Comunista Patria Roja, en fin. Y por otro lado, más a la izquierda aparecía esta otra candidatura de Perú Libre, que es básicamente un partido regional, que llevaba como candidato a Pedro Castillo, ¿no? El líder sindical del magisterio rebelde, digamos, porque el sindicato formal, el SUTEP, el Sindicato de Trabajadores de Educación Peruana, estaba con Juntos por el Perú, ¿no? Pero este magisterio, que ya se había rebelado en una huelga nacional contra su dirigencia, acusándola de burocratización, que era muy activo además en los territorios, estaba orgánico a esta candidatura. Una candidatura que no apareció tampoco en las encuestas, que no tenía nadie registrado como un potencial peligro, hasta también unos 10 días antes de las elecciones, ¿no? Entonces, finalmente yo quería presentar este panorama para entrar a analizar un poquito más de fondo lo que fue nuestra campaña como Juntos por el Perú, lo que es la campaña, lo que se viene con esta segunda vuelta, con Pedro Castillo a la cabeza, y bueno, sentar algunos puntos de discusión en medio de la crisis política que vive Perú, que no se va a cerrar, no se ha cerrado. De hecho, los 2 candidatos pasan a segunda vuelta con menos del 30% de aprobación, ¿no? Pedro Castillo tiene el 19% y Keiko el 13%, o sea, es un porcentaje bajísimo, ¿no? Además, con una fragmentación enorme en el Congreso, de casi 11 bancadas, cada una de 6, 7 diputados, ¿no? Entonces se viene un periodo de crisis que va a seguir latente, digamos. Entonces, entrando un poquito a lo que fue nuestra campaña, los desafíos que tuvimos,
creo que teníamos claro desde el comienzo que teníamos que convencer a las mayorías del país que éramos la alternativa de cambio, ¿no? Que ante este desastre que estamos viviendo no quedaba otra que hacer cambios de fondo, ¿no? Y en esa línea es que planteamos ya algo que se había expresado en las movilizaciones que hubo en noviembre del año pasado, la idea de una nueva constitución, vía un referéndum para la Asamblea Constituyente, un plan de gobierno bastante radical, digamos, que en la medida que iba a la raíz, ¿no? El cambio de la economía, medidas para enfrentar la pandemia. Presentamos también un equipo de gobierno bastante solvente, digamos, con profesionales reconocidos, vinculados a las luchas sociales, en fin, tratamos de hacer una propuesta de cambio verdadero, le decíamos así, con Vero el cambio verdadero, que digamos, pudiera convencer a las mayorías del país, también dar o sea, sentar que éramos una opción viable, no improvisados, no quizá a diferencia de hace 5 años, el 2016, una candidata mucho más consolidada, una agrupación además también que había procesado mucho mejor las propuestas de gobierno, ¿no? Y creo que eso quedó bastante claro, se sumó mucha gente, los debates públicos, el reconocimiento a nuestra candidata, en fin, ¿no? El reconocimiento de que además era urgente esta agenda de cambios en el país. ¿Qué pasó al final? Bueno, hay varias cosas que tienen que ver ya con elementos internos y externos, ¿no? En los elementos externos, el tema de la contracampaña es clave, y en eso no hay mucha innovación en los grupos de poder ni de Perú ni de Ecuador, ¿no? Entonces, además que Vero ya venía con una contracampaña, con una imagen que se había ido instalando desde hace 5 años, cuando entró en escena política, de ser la candidata efectivamente del chavismo, del terrorismo, que se dice acá esta idea del terruqueo, ¿no? Que te asocian como sea con el MRTA, con Sendero Luminoso, ¿no? Entonces ya venía esta contracampaña sistemática de tiempito atrás, y obviamente se intensificó en estas elecciones porque los grupos de poder estaban convencidos que era la única alternativa que podía disputar el poder, ¿no? O sea, entonces en su convencimiento se enfocaron mucho a atacar, de hecho el Grupo El Comercio, Perú 21, en fin, la prensa del establishment se dedicó a portadas diarias, ¿no? Con asociaciones, como decía, del terrorismo, de Venezuela. Además también aquí en Perú hay 800.000 venezolanos, ¿no? En situación difícil, entonces también asociando la crisis de Venezuela con la crisis del Perú, la hiperinflación, en fin. Teníamos ahí un flanco muy grande permanentemente por el lado de los grandes medios, orientados a la clase media, pero para los sectores populares hubo una contracampaña que se activó muy fuerte, y ahí también creo que jugó la otra izquierda, ¿no? Sobre todo por Facebook, por WhatsApp, que es muy similar a lo que ocurrió en Brasil, incluso en Colombia, con el acuerdo de paz, ¿no? Esta idea de la candidata de la ideología de género, ¿no? Una serie de fakes, de imágenes, de audios, ¿no? Que sacaban barbaridades y media, como que estábamos promoviendo la homosexualización de niños, el aborto a las niñas, en fin, una serie de cosas que circulaban muy rápido por estas redes, sobre todo en el mundo popular, y que, claro, contrarrestaban nuestra propuesta, que estaba muy orientada más bien al tema económico, ¿no? Durante la campaña planteábamos para las mujeres pensión mujer, el sistema de cuidados, guarderías, en fin, ¿no? Pero digamos que no pudimos responder esto que ya se había ido instalando, con muchos recursos, y además, pues ahí también juega el tema de género, al ser la candidata mujer, al ser la jefa de plan de gobierno mujer, al ser, pues de pronto era obvio que estábamos proponiendo estos temas de feministas que atentaban contra la familia, en un momento además de crisis tan fuerte, donde ante la ausencia y el abandono del Estado, pues la sociedad se ha replegado mucho a la familia, es finalmente la familia la que te salva de morir de coronavirus, ¿no? Y claro, esta idea de que íbamos a destruir la familia, a generar el caos, etcétera, lamentablemente caló muy fuerte, ¿no? Eso como factores externos. También pues hay que reconocer las dificultades que teníamos nosotros como agrupación política nueva, no teníamos recursos públicos, también nos fue muy difícil tener un arraigo territorial, ¿no? A pesar de los buenos resultados del 2016, tener este arraigo orgánico que permitiera sentar bases más sólidas, es algo que no conseguimos, ¿no? Tal vez también ahí esta idea de leer la agenda que ya estaba en curso, ¿no? En las elecciones del Congreso al 2020, ya en el sur andino, que es, digamos, la zona que tradicionalmente últimamente vota mucho a la izquierda,
ya se había alejado de nuestro voto a una agenda más conservadora en lo social, pero radical en lo redistributivo, ¿no? En esas elecciones quien tuvo muchos votos fue el partido de Antauro Humala, que es un exmilitar que está preso, en fin. Ya habían cambios que no leímos a tiempo en el mundo popular, ¿no? Y finalmente, pues el tema de las articulaciones, ¿no? Nosotros estábamos bastante más afirmados en sectores sociales organizados. Hablaba del sindicato de maestros, el SUTEP, la Central de Trabajadores, la CGTP, mientras el otro partido de izquierda, Castillo, estaba articulando más bien con organizaciones emergentes del mundo popular, ¿no? Ronderos, regantes, maestros no sindicalizados o de este otro sindicato rebelde, digamos. Entonces, esto creo le dio mucha más movilidad en los territorios. Y finalmente, pues también las condiciones de hacer y llevar adelante una campaña en pandemia, con cuarentenas, con además todas las restricciones que operaban mucho más para nosotros que para estos candidatos que se veían entonces como más pequeños o que pasaban desapercibidos por las encuestas, ¿no? Nosotros no nos permitieron usar ninguna plaza y Castillo sí llenaba plazas, ¿no? Entonces sí había ahí digamos, un sesgo, ¿no? En fin, esto como para tratar de explicar los resultados con estos elementos, reconociendo también que en el caso de Perú Libre, bueno, que es un partido, como decía, regional, de origen regional, ¿no? Con el cual hubo intención de llegar a un acuerdo que no se dio, ¿no? Que tuvo un enfoque territorial importante, ¿no? en su desempeño, que eso hay que reconocer, ¿no? Y territorial y orgánico también, con decía, con la base de los maestros, y además que pudo también ir creciendo por debajo del radar de la gran prensa y los grupos de poder, ¿no? En la última semana, la derecha recién detecta el crecimiento de Castillo y empieza toda esta contracampaña, pero ya era muy tarde, ¿no? De hecho, nosotros que seguíamos las encuestas, no, hasta más o menos el 15 de marzo, las elecciones son el 11 de abril, no aparecía para nada en el umbral, ¿no? Entonces estaba por debajo. Y ya a partir del como el 20 de marzo empieza a crecer en algunos territorios, sobre todo, como decía, en el sur, ¿no? Y consideramos que es en esa línea que se va afirmando, ¿no? Como una opción programáticamente muy similar a la que planteábamos como Juntos por el Perú. Efectivamente, ya lo mencionaba Dolores, con una gran diferencia, él es o evangélico o muy cristiano, de hecho siempre empieza sus mítines rezando, ¿no? También muy crítico de la ideología de género, que él como maestro se comprometió a impedir que se incluya en el currículum el enfoque de género, lo cual sí pues era algo que aunque nosotros no lo poníamos por delante, es algo que está en nuestro plan de gobierno, ¿no? Entonces, en esa línea sí una candidatura sui generis que para lo que se esperaba en estas elecciones, ¿no? Finalmente, ya la última semana se va afirmando como en el primer lugar, con un voto, como decía, básicamente rural y surandino, ¿no? De hecho, en Lima apenas pone dos diputados, ¿no? Y bueno, eso es un poco para graficar el escenario, sin ánimos de ahondar, de abundar, mejor dicho. Creo que repetir esta idea porque es algo que con lo que estamos ahorita procesando, ¿no? Se viene una segunda vuelta complicada, aunque ya las últimas encuestas salen que efectivamente Castillo está adelante, hay un desenlace de la crisis del ciclo neoliberal que está pendiente, ¿no? O sea, el ciclo neoliberal que se impuso el 92 con Fujimori está en crisis, ¿no? Y ahorita hay dos candidatos que están disputando si es su continuidad, con nuevos bríos, con Keiko Fujimori a la cabeza, o más bien, pues si se abre un periodo de cambios, esperemos con Castillo, ¿no? Keiko ha sido muy activa, ella ya está convocando, ¿no? En base a 3 líneas de defensa, la defensa de la Constitución del 93, la defensa del modelo económico y la defensa de la familia peruana, ¿no? En esa línea se han sumado mucha gente, ya empezando la campaña, la contracampaña que no le hicieron en la primera vuelta, que le hicieron a nosotros, ahora él, ¿no? De hecho ya Mario Vargas Llosa, que es como el referente
de la moral peruana, ya se pronunció a favor de Keiko, algo que nadie consideraba que podía hacer, porque las 2 elecciones pasadas fue muy activo antifujimorista, ¿no? Además se acordarán que él perdió las elecciones con el papá, ¿no? Entonces, este terror que están infundiendo ante el fantasma del comunismo está jugando mucho en esta segunda vuelta, ¿no? Ahora, para los sectores progresistas, yo creo que el escenario sigue siendo complejo. Hay un voto crítico al modelo en el Perú, eso no cabe duda. Sistemáticamente elige propuestas de cambio. El 2006 se fue con Humala, el 2016 se fue con Vero, y ahora por Castillo, ¿no? Es un voto consistente, pero muy difícil de organizar porque siempre está en búsqueda de lo nuevo, ¿no? No necesariamente del outsider, porque ninguno de ellos es alguien que esté fuera de la actividad política, pero sí de quien esté menos contaminado por esa clase política, ¿no? Y creo que, a diferencia del 2016, donde Vero lograba conjugar lo nuevo y el cambio, ahora no, ya era bastante parte del establishment, digamos, ¿no? Bueno, ahora Castillo ha empezado con ventaja, hay un antifujimorismo muy fuerte en la sociedad peruana, y eso es algo que, digamos, juega a favor de Castillo, ¿no? Ha empezado con una ventaja de casi 10 puntos las encuestas que salieron ayer, pero tiene todavía el desafío de duplicar su voto, ha pasado, como decía, con muy poco porcentaje, con 19%, tiene que convencer de alguna manera a la costa, las ciudades de la costa son finalmente las que deciden los resultados, Lima es muy adversa, Chiclayo, Trujillo, en fin, todo el norte del país, ¿no? donde se concentra la mayoría de la población, y tiene también que lidiar con temas que en la primera vuelta pues pasaron más desapercibidos, ¿no? Hoy día ya salió a decir que Maduro se meta en sus cosas, ¿no? Marcando distancia con todo el tema del Venezuela y el Grupo de Lima, ¿no? Y bueno, también el tema de la Constitución, que es otro tema que pues está pendiente. En fin, en el caso de Juntos por el Perú, procesando todavía los balances y las evaluaciones, tenemos claro que hay que tomar una posición, ¿no? Que no nos podemos poner de perfil. De hecho, ya Vero salió a declarar a los muy pocos días de que no podíamos para nada tener como una opción a Keiko Fujimori, y atender algún puente de diálogo con Pedro Castillo, ¿no? Que como está pendiente, está, digamos, reorganizando sus fuerzas, y esperamos que eso se pueda concretar. Por lo menos nosotros creemos que es posible en torno a sobre todo poniendo por delante este horizonte de cambio constituyente, ¿no? La posibilidad de una nueva constitución, de un nuevo ciclo político, y sobre eso pues tender los puentes. Entonces yo lo dejo ahí, muchas gracias, seguimos conversando. Muchas gracias, Anaí. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Paulina Astroza, que es abogada y académica de la Universidad de Concepción de Chile y especialista en Relaciones Internacionales e Integración Europea, desempeñándose como profesora en esa misma casa de estudios. Además es máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es directora del Programa de Estudios Europeos en la Universidad de Concepción y forma parte del equipo de Relaciones Internacionales del Partido Socialista con Paula Narváez. Paulina. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación a participar hoy día y poder compartir con todos ustedes la situación chilena. Si bien estaba programada para 1 hora más tarde, alcancé a ver el mail por el cambio de hora. Pero bueno, hablando un poco del contexto de Chile. Chile, la verdad es que actualmente estamos en una situación bastante compleja, tanto del punto de vista político, como del punto de vista social, como del punto de vista económico. La pandemia nos está afectando mucho, pese a los altos índices de vacunación que nosotros tenemos en el país. Lamentablemente, estamos con los picos de contagio de un sistema sanitario que está bastante saturado. Hoy día incluso se está votando en el Congreso la posibilidad de un tercer retiro de los fondos de pensiones por parte de aquellos que estamos de nuestro sueldo ahorrando para
para nuestro futuro? Bueno, hoy día ya el Congreso está votando un tercer retiro, el 10%, dando esta posibilidad, y el presidente de la República ha anunciado que de aprobarse por el Congreso iría ante el Tribunal Constitucional, lo que ya está provocando de nuevo una gran tensión en el país, porque se estima insuficiente el apoyo directo que ha dado el Estado para las familias, sobre todo aquellas que incluso ya con el primer y segundo retiro ya no tienen nada de fondo de pensiones, y aquellas familias además que no tenían ni siquiera un ahorro previsional y cuyos aportes directos han sido bastante lentos, pocos, y además la pandemia se ha mantenido, pese, como les digo, a estos altos índices de vacuna. Entonces, el escenario político hoy día está bastante complejo. La pandemia nos ha afectado tanto que tuvimos que finalmente suspender justamente ese 11 de abril, en el cual íbamos a tener 4 elecciones en una, porque nosotros, por un lado, íbamos a elegir a los 155 constituyentes para la nueva constitución. Además, íbamos a elegir por primera vez a los gobernadores regionales, porque en el caso chileno, siendo un Estado unitario y centralizado, digamos, los jefes de cada una de las regiones son los intendentes, que son nombrados por el órgano central, por el gobierno central, y esta iba a ser la primera vez en la cual nosotros íbamos a poder elegir a los gobernadores y gobernadoras en cada una de las 16 regiones, y al mismo tiempo íbamos a renovar el mandato a alcaldes y concejales. Por lo tanto, era una tremenda elección, eran 4 elecciones, y una de ellas era justamente para elegir estos constituyentes. Como señalaba Dolores, la verdad es que Chile ha venido viviendo cambios profundos y manifestaciones profundas de descontento, que partió como un malestar, pasó a ser un descontento, un enojo, y que terminó en rabia. Que vivimos un poco el ciclo que han vivido también otros países, que terminan finalmente en estos llamados estallidos o revueltas sociales, y que en octubre del año 2019 coincidió también con varios movimientos de este tipo en otras partes del mundo, por distintas causas, distintos detonantes, pero finalmente que reflejaba un malestar de la ciudadanía con la clase política, con la élite política. Estaba también el descontento por la desigualdad, descontentos también por las diferencias y las inequidades que existen en el país, que se fueron acumulando durante mucho tiempo. Si bien Chile a nivel en términos macroeconómicos, sobre todo los últimos 30 años, maneja muy buenos índices, tanto de transparencia, a niveles de la macroeconomía, Chile tiene buenos indicadores, donde en estos últimos años del periodo de la transición, del término de la dictadura de Pinochet hasta estos días, digamos antes de la pandemia sobre todo, se habían logrado avanzar en niveles, por ejemplo, de eliminación de la indigencia, bajar los índices de pobreza, aumentar los índices de escolarización, aumentar también la esperanza de vida. Es decir, había una serie de índices los cuales Chile aparecía como este cierto modelo hacia el exterior, como el mejor alumno del barrio, no siempre el mejor compañero, pero al menos aparecíamos como el mejor alumno del barrio, y que siempre se nos mostraba como una suerte de isla en cuanto a estabilidad, en cuanto a gobernabilidad, a diferencia de otros países. Efectivamente aquí los periodos, los mandatos presidenciales duraban el tiempo que está establecido en la Constitución, y donde se nos mostraba un poco como este país modelo frente a un barrio complejo. Sin embargo, y tal vez por eso es que el estallido del 19 de octubre fue tan llamativo, causó tanta sorpresa para muchos sectores. Sobre todo causó sorpresa en el exterior, hablando de Europa, hablando de Estados Unidos, hablando de los grandes socios, sobre todo comerciales, que tiene Chile, pero también causó sorpresa dentro del propio continente. ¿Por qué en Chile? ¿Por qué en Chile, si teníamos estas cifras macroeconómicas tan buenas, estaba pasando esto? Y tal como lo señaló Dolores también, el detonante, lo que gatilla esto, es
la subida del pasaje de metro en Santiago, pues solo Santiago tiene metro, de 30 pesos, que es, en euros son como 0,35 céntimos de euro, y en el cual se adopta esta medida por criterios absolutamente técnicos, son los parámetros que están establecidos en la ley, y que se aplican estos 30 pesos. Y donde empiezan también ya, sobre todo los estudiantes secundarios, a decir que no era posible este aumento de estos 30 pesos. Pero fue el gatillante de un fenómeno que ya venía acumulando mucho malestar, que ya se había manifestado en las protestas del año 2006, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, con los estudiantes secundarios, el 2011 con los estudiantes universitarios, esta vez con el gobierno de Sebastián Piñera, donde fue también un movimiento que duró meses, con las facultades tomadas, con la actividad académica totalmente paralizada, donde también habían habido grandes marchas en contra de este sistema de pensiones, las llamadas AFP, las administradoras de fondos de pensiones, que son órganos privados, en definitiva, que administran estos fondos, y también con una gran manifestación que había ocurrido en 2018 para el 8M, con un movimiento feminista también muy fuerte que había manifestado que había que hacer cambios en Chile. Bueno, todo esto se acumula cuando viene esto de los 30 pesos, y sobre todo los estudiantes secundarios empiezan a decir que no es posible, y toman la decisión de evadir el pago del pasaje del metro. Y esto es lo que se llama el saltar el torniquete del metro. Y esto finalmente es el detonante de lo que ocurrió el 18 de octubre en Santiago, y que a partir del 19 de octubre ocurre en el resto del país, donde ya toda la gente sale a la calle a protestar, donde no veíamos bandera de partidos políticos, donde no veíamos organizadores, donde no veíamos liderazgos de quienes estaban a cargo de la protesta. Sencillamente se salió a las calles y no se veían banderas de ningún partido político, ninguno. E incluso cuando llegaban políticos a las manifestaciones, sencillamente se les expulsaba de las manifestaciones. Y se llega a la gran manifestación del 15 de noviembre, donde más de 1.200.000 personas se reúnen en Santiago solamente, y si contamos el resto del país, o sea, más de 2,5 millones de personas en las calles pidiendo cambios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se gatilló también esto? ¿Dónde uno puede encontrar explicaciones políticas y sociopolíticas a este fenómeno? En que ya había habido autores que venían estudiando lo que estaba pasando en Chile. Grandes autores como, siempre cito, a Juan Pablo Oruna, a Katia Araujo, a Manuel Canales, el informe que ya había hecho el PNUD en su libro Desiguales, en el cual había manifestado que en Chile existía, primero, una gran desconfianza de la ciudadanía por distintas instituciones, por casi todas las instituciones. Todas las instituciones en Chile cayeron en su aprobación, salvo los bomberos. O sea, los bomberos eran los que mantienen un 93% de aprobación en Chile. Hay que decir que los bomberos en Chile son voluntarios, no son profesionales pagados, son voluntarios. Y yo creo también porque no se ha averiguado, no se ha investigado mucho también lo que pasa con los fondos de los bomberos. Por eso también tienen una percepción muy alta. Pero todo el resto cayó en confianza en la ciudadanía. Es decir, el gobierno llegó a tener un 6% de aprobación, 6%. El gobierno de Sebastián Piñera. El Congreso un 3%. Los partidos políticos un 2%. O sea, están en el margen de error. La Iglesia Católica, que en el pasado, sobre todo en la dictadura de Pinochet, fue un gran mediador entre la sociedad civil y el poder. La Iglesia Católica, que tenía un fuerte arraigo en la población, bueno, sencillamente cayó abruptamente, además por escándalos de pedofilia y escándalos de abusos sexuales en Chile, que han sido muy conocidos incluso a nivel internacional. La Iglesia Evangélica también, que había ganado un espacio también por problemas de corrupción. Los medios de comunicación, sobre todo los medios tradicionales, la prensa, la televisión, la radio ha caído un poco menos, pero también, ni que hablar de Carabineros,
ni que hablar del ejército. Todas las instituciones en Chile absolutamente en niveles bajos de confianza de la ciudadanía. Eso por un lado. Y en segundo lado, el factor de la desigualdad. Pero si uno ve la desigualdad de ingreso en Chile, resulta que lentamente había ido mejorando. El índice de Gini lentamente en Chile había ido mejorando. Sin embargo, se mantiene esta diferencia entre ricos y pobres, que es bastante grande. Pero lo que indica el informe de desiguales del PNUD es que no es solamente la desigualdad de ingreso lo que tiene a la gente molesta en Chile. Es también la desigualdad de trato. Y eso se refleja en la demanda por mayor dignidad. Dignidad no significa necesariamente más dinero. Dignidad significa que a uno lo traten de la misma manera que al otro. Y en ese sentido, en Chile hay mucha desigualdad de trato. De trato ya sea por clase social, ya sea por el apellido que uno tiene. O sea, está estudiado científicamente que los apellidos de origen indígena, sobre todo mapuche, tienen un trato diferente al trato que se tiene si es que tiene un apellido europeo, sobre todo si suena a viñas del vino. Todos esos apellidos llamados vinosos son mucho mejor tratados, porque vienen de una alta alcurnia, una burguesía, digamos, dentro de la clase política, que es bastante endogámica, son familias entre ellos. Entonces también hay un tema de trato, desde donde uno vive, la dirección que uno da. O sea, acá siempre se dice que cuando a uno le preguntan dónde vive, uno cuando dice dónde vive, está diciendo muchas cosas más que solo dónde vive. Está diciendo cuál es su ingreso, está diciendo cuál es su educación, está diciendo cuál es su origen social. Uno está entregando mucho más datos cuando uno entrega la dirección. Y muchas personas, para conseguir empleo, cambian su dirección. No dicen de dónde son, justamente para que no haya discriminación. Porque es bien distinto decir, por ejemplo, hablando de Santiago, que uno vive en Las Condes, que vive en La Dehesa, que vive en Providencia, a decir que uno vive en La Pintana, o que vive en La Legua, o que vive en San Ramón. Eso inmediatamente hace que el trato sea distinto. Hay un trato también distinto respecto a la mujer. Hay un trato distinto a las minorías, donde hemos visto casos, sobre todo, ataques homofóbicos en Chile, donde también tenemos altas tasas de femicidios. Es decir, hay una desigualdad de trato que también ha quedado marcado en la encuesta. Y esto se fue acumulando, además, en una clase que, si bien habíamos mejorado la cobertura, por ejemplo, en educación, no necesariamente se había mejorado la cobertura para el acceso a la educación y un acceso público, gratuito y de calidad. Eso no necesariamente. En Chile, para tener buena educación, para tener buena salud, hay que pagar. Hay que pagar por un buen colegio, desde el principio, ojalá desde kinder o jardín, como se le llame, porque eso significa en Chile no necesariamente tener mejor educación, porque eso es lo trágico en Chile, que uno paga por una buena educación, paga caro, pero los mejores colegios en Chile pagados, si uno los compara con los colegios públicos de Europa, no necesariamente son mejores. Pero sin embargo, nosotros estamos pagando muchísimo por la educación para poder tener la posibilidad que se entre a la universidad y se entre a la carrera que se quiere entrar y a la universidad que se quiere entrar. Y luego viene esto de que la gratuidad todavía tampoco es universal en la universidad. Entonces, bueno, se fue acumulando todo esto hasta que viene el estallido. ¿Cómo podemos leer el estallido? Primero, la desconfianza en todas las instituciones, sobre todo los partidos políticos. Partidos políticos, clase política, gobierno, Congreso en general. Por eso que no habían banderas. Y si no habían banderas, para el gobierno también le era mucho más difícil negociar. ¿Con quién negocia si no sabía quién dirigía? Si esto era espontáneo, la gente salía a la calle. Es mucho más difícil negociar. En segundo lugar, también este movimiento empezó a expresar este descontento y ya venía desde antes la petición de una nueva constitución.
de superar la Constitución del 80, que nació bajo dictadura, que si bien ha sufrido muchas reformas constitucionales, se han eliminado muchos enclaves autoritarios, se han eliminado muchas de las normas de las cuales se criticaba que era el sello que tenía la Constitución original del 80. Una gran modificación constitucional se realizó el año 2005, donde el presidente Lagos incluso dijo, le cambió la firma y puso su firma y se dijo, esta es una nueva Constitución. Pero no era una nueva Constitución, era una reforma a la Constitución. Entonces se siguió siempre teniendo la idea que el origen, que la legitimidad de origen de la Constitución estaba cuestionada. Porque pese a las reformas, bueno, venía con su origen desde los años 80. Entonces se venía pidiendo un cambio constitucional. Y eso se retoma. Ahora también hay que decir que este estallido social también involucró violencia, mucha violencia. Y vimos la violencia en las calles, donde lamentablemente las principales víctimas de esta violencia fueron los pequeños comerciantes, fueron los negocios chicos, no fueron, porque al principio la violencia estuvo enfocada a esa clase, a esa élite con la cual se estaba criticando. Entonces los primeros ataques fueron a los bancos, fueron a las grandes tiendas, al retail, fueron a las farmacias, porque aquí ha habido escándalos de colusión de las grandes farmacias, colusión de algunos sectores hasta para el papel higiénico, aquí hubo colusión, y no es broma, aquí hubo una gran colusión por el papel higiénico, donde hubo una sanción, pero les dieron clases de ética también en algunos de los sancionados, ya sea por financiamiento ilegal, o sea por estas grandes colusiones. Entonces eso era como que la gente sentía que había justicia para ricos y justicia para pobres. Entonces, lo primero que se empezó a atacar fueron eso que era el símbolo de esta élite o de estos explotadores de la ciudadanía. Pero después ya esto se descontroló y hubo saqueos a todo tipo de negocios, hasta el más chico que pudieran encontrar. La verdad es que, y eso hizo finalmente que el 15 de noviembre se llegara a un acuerdo político entre casi todos los partidos del arco iris de partidos políticos de Chile. Desde la UDI, que es el partido más de derecha, en aquella época, porque ahora hay otro más de derecha, pero en esa época la UDI estaba como el partido de derecha, hasta el Frente Amplio, pero incluyendo algunos movimientos solamente el Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, y con la exclusión del Partido Comunista, donde llegan a un acuerdo y buscan como salida política justamente llamar a este referéndum. Y para eso había que modificar la Constitución, porque nosotros en la actual Constitución el referéndum o el plebiscito está muy limitado. Nosotros no tenemos como otras constituciones el poder utilizar esta herramienta de democracia directa, lo tenemos muy limitado, por lo tanto hubo que reformar la Constitución, y en esta reforma se abre lo que es el proceso constituyente. Nosotros el proceso constituyente también tuvimos que correr la primera fecha que íbamos a tener para la elección de los constituyentes, y bueno, finalmente se juntaron las fechas para el 11 de abril. ¿Qué características ha tenido este proceso constituyente que yo creo que es lo más novedoso que hoy día estamos viviendo? Porque primero va a ser un proceso constituyente que va a ser por primera vez en democracia. Segundo, que surge de todo este estallido social y de todo lo que vivimos. En tercer lugar, porque va a ser la primera vez que vamos a tener una convención constitucional que va a ser 100% elegida por la ciudadanía. Porque en el referéndum al cual se nos convocó, se nos hizo dos preguntas. La primera pregunta era si queríamos o no un referéndum, o sea, una nueva constitución, y la segunda pregunta era qué órgano queríamos que dictara esta nueva constitución. Y las dos alternativas eran o una convención 100% elegida por la ciudadanía, o una convención en que el 50% le eligiera a la ciudadanía y el otro 50% fuera determinado por el Congreso. Que el Congreso, atendiendo a las distintas bancadas, determinara a sus representantes. Esas fueron las dos preguntas del plebiscito. En ese plebiscito,
había mucha duda de cuál sería, en primer lugar, el porcentaje de participación. ¿Qué tanto abstencionismo iba a haber? Porque Chile, otra característica que ha tenido justamente por esta desconfianza que ha ido aumentando, es que electoralmente, desde que se estableció el voto voluntario en Chile, la participación electoral fue cayendo, hasta llegar a lo más bajo, que fue para la elección del 2016 de alcaldes, en que solo votó el 36% del padrón electoral. 36%. Entonces, la primera duda que teníamos era cuánta gente iba a ir a votar. En segundo lugar, además, en pandemia. También teníamos las dudas de cuánta gente iba a ir a votar en pandemia. Y además, ¿cuál iba a ser la opción? Finalmente, el resultado fue que votó un 51% el padrón electoral, que si bien no es la más alta votación, rompió la tendencia que llevábamos a la baja, también en condiciones bastante particulares, porque en pandemia no es lo mismo que votar en condiciones sin todas las medidas que había que tomar y todavía no teníamos la vacuna. Entonces también se dio en condiciones particulares. Se dio la característica que las personas de mayor edad, los adultos mayores que normalmente se movilizaban mucho más a ir a votar, esta vez votaron menos, probablemente por temor a la pandemia, y que los jóvenes, que últimamente incluso habían bajado muchísimo su participación electoral, se movilizaron y fueron a votar. Otra característica que tuvo esta votación fue que, a diferencia de otras veces, los sectores más populares, más vulnerables, aumentaron su participación electoral. Porque normalmente los sectores más acomodados votaban más, participaban más que los sectores más vulnerables. Y esta vez hubo grandes saltos, hasta de 10 puntos en algunas comunas, que fueron a votar. Y la otra sorpresa fue que, si bien sabíamos que iba a ganar la opción del apruebo a una nueva constitución, la verdad es que los más optimistas nunca pensamos que iba a llegar a un 79%, 78, y tanto, las personas que iban a votar por una nueva constitución. Y además, en la segunda papeleta, ¿cuánto porcentaje iba a votar por la comisión mixta o por la convención constitucional? Y aquí incluso hubo más votos por la convención constitucional, es decir, 100% elegida por el pueblo, hubo más votos incluso que por el apruebo. Es decir, un rechazo a la clase política. Claramente un rechazo a la clase política. Este referéndum no lo ganaron los partidos políticos. Este referéndum lo ganó la ciudadanía. Primero, porque se llevó a cabo gracias a la movilización ciudadana. Y segundo, porque ninguno podía arrogarse, ninguno de los partidos políticos del espectro, de derecha o de izquierda, podía atribuirse su triunfo. Entonces, se abre el proceso constituyente. ¿Qué características tiene? Primero, que estos 155, ya les dije, son elegidos por la ciudadanía. En segundo lugar, que por primera vez vamos a tener una convención paritaria, porque el sistema electoral se modificó además para que sea una convención que no solo las listas sean paritarias, que vayan en cebra, sino que además va a haber un mecanismo de corrección al final para que efectivamente haya un resultado de paritario. Por lo tanto, no vamos a saber hasta quizás a qué hora realmente cómo va a quedar la convención, porque también vamos a tener que recurrir a este mecanismo de corrección. En tercer lugar, tienen la característica que van a haber 17 cupos reservados para los pueblos indígenas, cosa que tampoco existía en nuestro sistema. Esas características. Otra característica es que para 155 convencionales hay 1.147 candidaturas. 1.147 están postulando para 155 cargos. Y además de esas candidaturas, más de la mitad son independientes, que es lo que decía Dolores al principio. Hay una movilización de independientes muy fuerte. No solamente para ser elegidos o elegidas en la convencional, sino también para las otras elecciones, gobernador, alcaldes y concejales. También hay muchos independientes que están inscritos. Pero el sistema electoral
que se va a aplicar sobre todo a la convencional, favorece mucho a los partidos políticos. Por eso es que se dice que la cancha no está pareja para los independientes que para los partidos políticos. Ahora, se hizo también algunas modificaciones para poder permitir que los partidos políticos se inscribieran, o sea, los independientes se inscribieran, se bajaron los quórum en cuanto, o sea, al número de firmas para poder inscribirse. Además, se permite por primera vez que los independientes formen lista, porque eso estaba prohibido. Ahora, los independientes pueden formar una lista para la convencional. Todo eso son elementos nuevos. Y con todos estos elementos nuevos es muy difícil predecir qué va a pasar en la constituyente. Hay algunos que se la están jugando con ciertos datos. La verdad es que yo no me atrevo seriamente a decir qué va a pasar en la constituyente. Porque no sabemos, hay tantos factores nuevos que es muy difícil proyectar ese voto. Aquí hay un temor por los partidos políticos, que pese a que el sistema les favorece, porque vamos a aplicar el DON, que favorece evidentemente a aquellos que están en lista y además que tienen toda una máquina detrás, sobre todo ahora en pandemia, que se han visto mucho más limitadas las campañas, mucho Zoom y evidentemente los independientes no tienen toda la maquinaria de los partidos políticos, no tienen una base, no tienen una estructura. Bueno, pero vamos a ver cuánto de eso de todas maneras, pese a eso, se va a reflejar en el resultado. Entonces hay mucha duda respecto, primero, a cuánta gente va a ir a votar. Bueno, la primera gran duda es si de verdad vamos a tener elecciones el 15 y 16 de mayo. Porque va a seguir dependiendo de los índices de cómo está la pandemia. Ese es un factor básico. Porque en Chile ya llevamos más de 33.000 muertos. Y los índices de contagio están muy altos. Yo aquí estoy en Concepción y llevo 5 semanas de cuarentena y hoy día estaba escuchando la noticia y me acabo de enterar que sigo en cuarentena. Entonces, el tema pandemia sigue siendo un factor que es un factor externo que no lo manejamos nosotros y vamos a ver qué pasa. En segundo lugar, si se hacen las elecciones finalmente el 15 y 16 de mayo, ¿cuál va a ser el índice de participación? Hay algunos que sostienen que tal vez los adultos mayores esta vez van a ir a votar más porque ya tienen las 2 dosis de la vacuna y los jóvenes no vayan porque todavía no han llegado a la etapa de vacunación. Estamos vacunando más o menos en los 47, 46 años. Yo ya tengo la primera dosis. El 29 voy por la segunda. Por lo tanto, ese va a ser un factor que tal vez cambie un poco el escenario. Y tercero, ¿cómo va a ser finalmente la elección respecto a la fuerza de los independientes, que va a ser un voto protesta a la clase política, frente a los resultados de la clase política? Y esto es muy importante porque la constituyente, en la reforma constitucional, establece que para aprobarla se requiere un quórum de 2/3. Es un quórum muy alto. Por lo tanto, llama mucho a que para poder dictar la Constitución cada una de las normas, se va a requerir, por lo tanto, ese porcentaje. No sé lo que va a pasar y con esto termino. Son las características de nuestro proceso, son los datos que les puedo dar del escenario y el contexto, y veremos si vamos a tener elecciones y veremos finalmente qué es lo que va a pasar en esas elecciones. Solo agregar que en noviembre tenemos presidenciales. Por lo tanto, está dentro de un ciclo bastante largo de elecciones en Chile. Gracias y perdón por haberme pasado el tiempo. Muchas gracias, Paulina, a vos. La verdad es que muchas gracias a todos y todos los expositores, porque ahora tenemos, bueno, un panorama bastante completo, ¿sí? de este escenario regional, ¿sí? Pudimos ir armando este rompecabezas con un poco lo que pasa en Ecuador, en Perú, en Chile, así que muchas gracias. Muy brevemente y rápidamente, porque estamos muy pasados del tiempo, pero hay algunas preguntas que no queremos dejar pasar. Lo que sí voy a transmitirles las preguntas a todos juntos y después les pido si puede ser que en 1 minuto la contesten. Yo sé que es muy poco tiempo, pero para no pasarnos demasiado. Y bueno, y excusar a Anaí Durán, que tuvo que retirarse, pero le envío saludos a todas y todos. Loli, para vos hay una pregunta respecto al rol que
juegan o que pueden jugar los partidos políticos en el escenario político latinoamericano actual y futuro. ¿Sí? Un poco con el pie que te dejó Paulina recién en su alocución. Guillaume, a vos te preguntaron en el chat, pensando en el peso del lawfare en nuestros países, ¿qué rol cumplió en Ecuador el procurador Pablo Celi de la Torre, que es ex subdirector del Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR? Y por último, para Paulina, ¿cómo ve las posibilidades de la generación de una alianza en coalición del progresismo en Chile de cara a las elecciones presidenciales que, como bien dijiste, también van a ser este año? Así que con eso les dejo. Si quieren volvemos a repetir el orden. Loli, Guillaume y Paulina. Loli, por favor. Vale, sí, muchas gracias. Me río simplemente por la pregunta de Tibiletti a Guillaume. Dudo que en un minuto pueda Guillón hablar de Pablo Celi, me parece que se va a extender mucho más por el rol que tuvo. Pero bueno, no, vinculado a mi pregunta, a la pregunta que me corresponde con los partidos políticos, la verdad que creo que es un gran desafío. Me parece que en primera instancia los partidos políticos deben recuperar su rol central de intermediadores entre la sociedad y el Estado. Me parece que hay una necesidad urgente de que los partidos políticos tengan un rol no solo como aparato electoral, que es lo que la verdad estamos viendo en los últimos años en la región, sino que tengan una vida institucional de formación de cuadros, de canalizador de ciertas demandas ciudadanas que, como hablaba al inicio, se están dando en la región y que no encuentran una capilaridad por parte de los distintos actores institucionales, y hacía referencia exactamente a lo que está pasando en Chile, Paulina. Y me parece que hay algo fundamental que a veces se pierde de vista, lo hablábamos hace algunos días con un gran amigo y maestro que creo que tenemos muchos, que es Pepe Paradiso, acá en la Argentina, que tiene que ver con la necesidad de los partidos cuando el partido forma parte del gobierno. A veces se da esto de que los partidos políticos pareciera que solo se necesitan cuando uno está en la oposición, y la verdad que la necesidad de que haya un canal cable a tierra, si se quiere, en estas demandas entre el partido político como articulador desde las bases, que no se pierda esa relación con la ciudadanía, me parece que es central, sobre todo y aún más cuando el partido político forma parte de la élite que gobierna. Entonces me parece que ese es uno de los grandes desafíos, y obviamente eso va a permitir a que no suceda lo que hoy estamos viendo, y es el diagnóstico que hacía, esta idea que los partidos políticos pierden presencia a la hora de pensarse como oferta partidaria, y al mismo tiempo pierden su capilaridad con respecto a la ciudadanía. Así que ese sería un poco en un minuto lo que puedo decir al respecto. Gracias. Muchas gracias, Loli. Guillaume. Bueno, en efecto, Pablo Celi es uno de los personajes oscuros de la persecución en el Ecuador. Hemos tenido dos pilares de la persecución: el Contralor del Estado, Pablo Celi, que es quien, digamos, supuestamente audita las cuentas y la gestión pública de todos. Es un personaje que era muy cercano a Moreno, muy amigo histórico de Moreno, del presidente Moreno, y que no tiene nombramiento legal. Entonces ahí hay mucha polémica alrededor de que si todas sus decisiones administrativas en realidad podrían caerse, porque no fue ratificado por la Asamblea. En fin, hay, digamos, una serie de temas con Pablo Celi. La segunda persona es la fiscal general del Estado, que se llama Diana Salazar, y que ella, digamos, es una suerte de... Bueno, entre los dos son como el equivalente de Moro y Dallagnol en Brasil. O sea, son estos personajes
muchos problemas, o sea, ha habido revelaciones de todo tipo que obviamente son censurados por la gran prensa ecuatoriana, de nexos con jueces, de comunicaciones indebidas con jueces para que les pasen la sentencia ya escrita a la fiscal, a los jueces. O sea, muy parecido a lo de Brasil, yo diría todavía más torpe, todavía más burdo en el caso del Ecuador. Lo interesante es que la semana pasada la fiscal general Diana Salazar arrestó a Pablo Celi. Entonces Pablo Celi en este momento está en la cárcel, el gran amigo de Moreno. Básicamente tiene mucho que ver con acusaciones de corrupción que tiene en Estados Unidos en contra de él, y era demasiado, o sea, el tipo demasiado agresivo, demasiado corrupto, demasiado todo. Así que finalmente un poco la fiscal, un poco también para ser la cara más amable o el rostro más respetable de la lucha contra la corrupción, de lo que llamaríamos nosotros del lawfare, terminó por detener al más fanático, digamos, al más impresentable, y además al que tiene caso de corrupción en Estados Unidos, y los Estados Unidos no perdonan los temas de lavado de activos, etcétera, etcétera. De hecho, fue interesante, no voy a entrar en demasiados detalles aquí, pero tuve yo una reunión una semana antes de las elecciones con personal de la administración Biden, y dijeron, cuando yo me quejé de la persecución, dijeron, sí, es verdad que Pablo Celi ha perseguido demasiado. Yo me quedé sorprendido, ellos mismos lo mencionaron. Digo, ¿por qué me lo mencionan al tipo? Una semana después de las elecciones, arrestado, detenido. Entonces, pero bueno, en fin, podríamos entrar en muchos detalles. Son tiempos verdaderamente shakespearianos en el Ecuador, en que el traidor, que es traicionado, que Lenín Moreno ha traicionado a todos. O sea, a los más leales perseguidores del correísmo que han sido totalmente funcionales a Lenín Moreno, los tiene en la cárcel, en el exilio. O sea, son tiempos realmente ni en las obras de Shakespeare, ¿no? Tanta traición y tanta deslealtad. Y bueno, Pablo Celi representa un poco eso. Eso para la anécdota, digamos. Bien, en el caso de Chile, la pregunta que me hacen, y solo me voy a referir a la centroizquierda, porque algo similar pasa a la centroderecha, pero ya para las elecciones de constituyente, la centroizquierda no va unida. Y eso hace que la centroizquierda va en 7 listas distintas. O sea, una que es la unidad constituyente, que es más o menos lo que fue la ex concertación, y el cual no va al Partido Comunista, no va al Frente Amplio, o sea, lo que era la nueva mayoría, y más las listas independientes que por sus programas son muy cercanos a la centroizquierda. Entonces, ahí ya va a haber una dispersión de votos. Y en cuanto a y eso más o menos se está reflejando también en las discusiones para la presidencial. La presidencial está bastante tensa y bastante fragmentada la centroizquierda, donde nosotros tenemos el 4 de julio las primarias legales, por lo tanto, aún no se sabe el escenario cuál va a ser para las primarias legales, y en el que vemos también una fragmentación, hay distintas estrategias y además al mismo tiempo distintas posiciones, y hay una candidata que en realidad le quita tantos votos a la derecha como a la izquierda, que es Pamela Giles, que estaba dentro de, digamos, dentro de lo que es la centroizquierda, una izquierda más, incluso una izquierda más radical, pero que al mismo tiempo llega a chocar, y ya hay votos de la derecha que van hacia ella. Entonces, se está bien, y ella está muy alto en las encuestas que hay, pero hay un 65% de hoy día que no manifiesta intención. O sea, también cuando estamos hablando de la intención de voto, son los que tienen más, son 15 puntos. 15, 12, y después están todo en 3, 2, 5. La verdad es que de ahí el esfuerzo, hay llamados a la unidad, pero ese llamado a la unidad está costando mucho. Hay diferencias de fondo en algunos temas, hay otras más de personalidades, de egos, y esto se va a tener que resolver de aquí al 4 de julio, que son las primarias, de cómo va a ir la centroizquierda. Si es que va a ir unida, va a ir con un solo candidato, con cuántos candidatos, y luego de esas primarias legales se pasa a competir ya en las elecciones en noviembre. Pero está complejo las negociaciones y hay diferencias en algunos puntos bastante
digamos que tensiona bastante la conversación. Así que el escenario está todavía abierto con una fragmentación muy importante. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes participaron de este encuentro. La grabación de este encuentro va a quedar en YouTube por si después quieren buscar. Hay muchísima información para referir posteriormente y, por supuesto, para reflexionar. Un nuevo agradecimiento a quienes participaron como expositores y expositoras, y nos estaremos encontrando nuevamente en los próximos diálogos situados, que es el nombre de este ciclo. Un saludo en nombre de la Universidad de San Isidro, la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe para todas, todos y todes. Buenas noches. Chao, gracias. Saludos. Muchas gracias, un lujo realmente. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.